pero permanecer con los brazos cruzados mientras mi hija desaparece para siempre sería una consecuencia infinitamente peor. Un silencio que había durado más de un año. Mamá, ¿vamos a cenar el próximo jueves? Te echo de menos. Repasé aquellas líneas una y otra vez con las manos temblando, sin poder dar crédito a lo que veía. Como podían unas simples palabras iluminar toda la penumbra que había anidado en mi vida desde que ella decidió que yo ya no merecía su cariño, pero al llegar a su hogar, sucedió algo que jamás pude anticipar. Por favor, recuerda suscribirte al canal y comparte en los comentarios desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta narración. Nos llena de alegría conocer hasta qué rincones llegan nuestras vivencias. Me llamo Cecilia. Tengo 60 años y justo hace 18 meses, mi hija, mi única hija, tomó la decisión de excluirme por completo de su existencia. Residía en la ciudad de Puebla, aunque con frecuencia viajaba a Morelia, donde dirigía una modesta cafetería especializada en libros. No existió un gran conflicto ni un episodio concreto que pueda señalar como el detonante. Fue un distanciamiento sutil y paulatino, hasta que llegó el día en que las llamadas dejaron de tener respuesta y los mensajes quedaron en la eterna espera de ser leídos. La aflicción de perder a un hijo que aún vive es una sensación imposible de plasmar en palabras. Es como si una parte esencial de tu ser continuara existiendo y sonriendo en algún lugar, pero hubiese olvidado por completo quién eres. Pasé incontables horas de oscuridad intentando comprender en qué me había equivocado, escudriñando cada rincón de mi memoria en busca del instante preciso en que perdí su afecto. ¿Sucedió tras la llegada de su esposo, Mateo, a nuestras vidas? ¿Fue cuando expresé ciertas dudas sobre las decisiones económicas que estaban tomando? ¿O quizás fue aquel almuerzo de sábado en Toluca, cuando comenté que me parecía verla demasiado delgada, que no lucía bien, y fue Mateo quien, respondiendo por ella, me dijo que yo debería preocuparme más por mi propio bienestar? Ahora, con aquel mensaje brillando en la pantalla de mi dispositivo, me sentí como una persona extraviada en una árida extensión que de pronto avista agua. Desesperada, con una sed abrumadora, sin detenerme a cuestionar si podría tratarse tan solo de una ilusión. El tiempo hasta el jueves se estiró como un horizonte sin fin. Aunque solo debían pasar 4 días, cada hora se alargaba con el peso de una semana entera. Cambié de atuendo varias veces antes de partir. Finalmente me puse el vestido azul que ella me obsequió para mi último cumpleaños, cuando todavía éramos cercanas. Apliqué un poco de maquillaje, intentando disimular las huellas que el aislamiento había grabado en mi semblante. Tomé el auto y emprendí el camino hacia la urbanización privada donde residían. Aquella casa en la que les había ayudado cuando aún era bien recibida. Ellos se habían trasladado a Veracruz por el empleo de Mateo. Yo, por mi parte, continuaba viviendo en Puebla. Conduje durante largas horas con un nudo de ansiedad en el pecho. Estacioné frente al portón a las 8:10 de la noche, con 10 minutos de anticipación a la hora acordada. No deseaba llegar tarde y darle cualquier pretexto para lamentar su invitación. El jardín frontal lucía diferente, más deslucido, con muchas menos plantas. Recordé cuando sembramos juntas las gardenias blancas que ya no estaban allí. Respiré profundo, arreglé mi cabello usando el espejo retrovisor y salí del vehículo. Fue en ese instante cuando sucedió algo peculiar. Mientras avanzaba hacia la entrada, vi a Lucía, la asistente doméstica que había trabajado para Sofía por años, aproximándose rápidamente hacia mí. Su semblante estaba tenso, con una mezcla de temor y desesperación. Miró hacia atrás varias veces, como cerciorándose de que nadie la observara. Antes de que yo pudiera acercarme a ella, Lucía susurró con una voz entrecortada: no pase ahí, se lo ruego. Váyase cuanto pueda. Me quedé helada, sin entender. ¿Qué sucede, Lucía? ¿Está bien Sofía? No es por ella, contestó con los ojos desmesuradamente abiertos. Es por usted. Confíe en mí, no es seguro. Antes de que pudiera preguntar más, volvió a dirigir la vista hacia la casa y retrocedió un paso. Debo volver antes de que lo noten. Apártese, doña Cecilia, aléjese. Y con eso, corrió de regreso al interior, dejándome petrificada en la acera, con el corazón latiendo con tal fuerza que resonaba en mis oídos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Lucía parecía tan aterrada? ¿Y por qué mi hija, que no había intercambiado una palabra conmigo en más de un año, me invitaba repentinamente a cenar? Volví al automóvil como en un trance. Mis piernas se movían por puro instinto mientras mi mente intentaba procesar aquella advertencia. Me acomodé en el asiento, activé los seguros de las puertas y puse el motor en marcha, pero no avancé. Algo en mi interior,
Quizás aquel mismo instinto que me permitió sobrevivir a una relación matrimonial difícil durante 14 años, antes de reunir al fin el coraje para separarme. Me indicó que permaneciera allí y observara. Desde la posición del conductor tenía una vista clara del comedor a través de las ventanas. Las cortinas estaban descorridas, como si estuvieran esperando que yo mirara. Por varios minutos, la vivienda se mantuvo en silencio. Las lámparas estaban apagadas, como si no hubiera nadie dentro, y entonces, de repente, todo se iluminó, una a una. Las luces se encendieron, como si alguien hubiera estado esperando a que yo partiera para continuar con sus planes. 2 personas a las que jamás había visto antes aparecieron en el comedor. Un hombre con un traje oscuro y una mujer que sostenía un maletín. Tras ellos, entró Mateo hablando por el teléfono, gesticulando como si impartiera órdenes de gran importancia. Y, por último, apareció Sofía, vestida con ropa formal, con una expresión severa que nunca antes le había visto. Aquello, evidentemente, no era una cena familiar, era una reunión cuidadosamente organizada. Mientras observaba, Lucía apareció por un instante frente a la ventana. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo y ella negó ligeramente con la cabeza. Ese leve gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Vete, pero no pude. Necesitaba comprender qué estaba sucediendo. Apagué las luces del auto y continué observando. Mateo se acercó a la mesa, tomó algunos documentos y se los entregó a Sofía. Ella los observó, estampó su firma en algo y esbozó una sonrisa. Era una sonrisa gélida que no logré reconocer como la de mi hija. En ese instante sentí un nudo en el estómago. No era solo inquietud o desconcierto, era temor. Un miedo profundo, visceral, que me indicaba que aquella casa donde alguna vez fui feliz con ella ahora representaba algún tipo de amenaza, y lo más desgarrador, mi propia hija parecía estar en el centro de todo aquello. Transcurrieron 15 minutos mientras yo permanecía inmovilizada, contemplando cómo se desarrollaba aquella escena extraña. Mateo salió del comedor y regresó con más papeles. Sofía revisó algo en la pantalla de una tableta. Las 2 personas desconocidas seguían allí, conversando entre ellas. Parecía una reunión formal de trabajo, no un encuentro familiar cercano. Entonces, Mateo consultó su reloj y después dirigió la mirada hacia la ventana, directamente hacia la dirección donde estaba estacionado mi automóvil. Por instinto, me incliné hacia abajo con el corazón latiendo a toda prisa. Cuando volví a levantar la vista, las cortinas ya estaban completamente cerradas. La vivienda que una vez fue el espacio donde arrullaba a mi hija para dormir se transformó ante mis ojos en un enigma cargado de amenaza. Puse el auto en marcha y partí, pero no me dirigí a mi hogar. No podía. Me detuve en una estación de servicio a unos pocos kilómetros de las afueras de Veracruz e intenté poner en orden mis pensamientos. Cuando al fin logré recuperar el aliento, tomé una decisión. No permanecería allí. Esa misma madrugada conduje de vuelta a Puebla sin detenerme, con mi cuerpo actuando por puro automatismo. No me atreví a volver de inmediato a mi apartamento. Necesitaba reflexionar, tranquilizarme y cerciorarme de que nadie me estuviera siguiendo. ¿Qué clase de trampa era aquella? ¿Por qué Sofía me habría convocado para una cena que claramente no existía? Y, lo más crucial, ¿qué era lo que sabía Lucía para estar tan aterrada? Tomé mi teléfono y volví a leer el mensaje de Sofía. Las palabras ahora parecían distintas. Aquel solo nosotras 2. Tal vez no era una invitación a reconciliarnos, sino a algo mucho más siniestro. ¿Acaso la mujer que yo crié, a quien amé sin condiciones, estaba tramando algo en mi contra? La idea era tan desgarradora que las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro antes de que pudiera darme cuenta. Entré al sanitario de la estación para lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía. Cabello entrecano, profundas sombras bajo los ojos, una mirada llena de temor. ¿Era esta yo ahora? En esto me había convertido el dolor de perder a mi hija. Me apoyé en el lavabo y respiré profundamente. No podía desmoronarme. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. De vuelta en el auto, me percaté de que tenía una llamada perdida. Era de un número que no reconocía. Segundos después, el teléfono vibró con un mensaje. Doña Cecilia. Soy yo, Lucía. Necesitamos hablar mañana al mediodía en el pequeño restaurante de la terminal de autobuses de Veracruz. Es crucial, no se lo comente a nadie. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía firmando aquellos documentos, a Mateo mirando su reloj, la expresión de pavor en los ojos de Lucía.
¿Qué estaban planeando y por qué mi propia hija estaría involucrada en algo dirigido en mi contra? Cuando el sol comenzó a asomar, yo seguía despierta. Había llegado a Puebla tras conducir durante toda la madrugada, con las manos agarrotadas por el volante y la mente en llamas, observando cómo la ciudad despertaba. La gente en las calles parecía tan común, tan ajena al caos que se desarrollaba en mi existencia. ¿Cómo sería despertar sin el peso de saber que la persona a quien más amas en el mundo podría querer hacerte daño? Mientras el reloj avanzaba hacia el mediodía, una determinación fue creciendo en mi interior. Tomé el primer autobús de regreso a Veracruz. No por coraje, sino porque necesitaba conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Asistiría a aquella cita con Lucía. Y descubriría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, porque la incertidumbre, comprendí entonces, era aún más insoportable que cualquier certeza. La terminal de autobuses estaba tan abarrotada como de costumbre. Gente apresurándose para alcanzar sus unidades, familias despidiéndose, jóvenes con grandes mochilas esperando su partida. Yo me sentía completamente fuera de lugar allí, una mujer de edad madura, sola, en busca de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo plantear. La cafetería se encontraba en un rincón apartado. Un local pequeño con mesas de fórmica y sillas de plástico. Escogí una mesa desde donde podía ver la entrada y pedí un café que sabía que no sería capaz de tomar. Tenía el estómago hecho un ovillo. A las 12:10, Lucía apareció. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta oscura y una bufanda que le cubría parte del rostro. Sus ojos se movían con nerviosismo, escudriñando cada rincón del lugar antes de dirigirse hacia mi mesa. Doña Cecilia, susurró al sentarse rápidamente. Gracias por venir. Lucía, por favor, dime qué está pasando, le supliqué, tomando sus manos temblorosas sobre la mesa. ¿Por qué me detuviste ayer? ¿Qué está planeando Sofía? Lucía miró a su alrededor como si temiera que alguien nos estuviera vigilando y bajó aún más la voz. No es solo Sofía, doña Cecilia. Es Mateo. Él controla todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el principio. Nunca confié del todo en Mateo. Había algo en él, una frialdad calculadora detrás de aquella sonrisa aparentemente amable. Pero Sofía estaba tan enamorada que nunca quiso escuchar mis inquietudes. ¿Controla? ¿De qué manera?, pregunté. Lucía respiró profundamente. Desde hace meses he visto cosas extrañas en esa casa. El señor Mateo aísla a Sofía. Primero fueron sus amigas, luego su familia. Usted fue la última en ser apartada, pero fue Sofía quien dejó de hablarme, dije, desconcertada. No, doña Cecilia. Fue él quien la convenció de que usted intentaba dominar su vida, de que no respetaba sus decisiones. Hizo una pausa y continuó, él distorsiona todo. Hace que Sofía crea que todos están en su contra, que solo él la protege. Lucía bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Ha bajado de peso porque incluso controla lo que ella come. Le dice que debe mantenerse en forma, que a nadie le gustan las mujeres con sobrepeso. Sentí náuseas. Las piezas comenzaban a encajar, el alejamiento paulatino, los cambios en el comportamiento de Sofía, la manera en que empezó a repetir frases que sonaban ensayadas, y la supuesta cena de ayer. ¿Pero por qué invitarme?, pregunté. Lucía bajó aún más la voz hasta casi un suspiro. Escuché una conversación entre ellos. El señor Mateo dijo que necesitaban su firma en unos documentos. Tragué saliva. ¿Documentos? Algo sobre el departamento que usted ayudó a comprar, y unas acciones que el papá de Sofía le dejó. Cosas sobre las que usted todavía tiene algún derecho legal. El apartamento que ayudé a financiar cuando Sofía se casó seguía parcialmente a mi nombre. Y las acciones que mi exmarido, el padre de Sofía, había dejado para ella en su testamento. Yo era la administradora de esos bienes hasta que ella cumpliera 35 años, lo cual sucedería en tan solo unos meses. ¿Querían que firmara documentos para transferirles todo? No solo eso, dijo Lucía, vacilante, con la mirada fija en la mía. Escuché al señor Mateo hablando por teléfono con un hombre. Dijo, después del jueves todo será nuestro y nadie lo cuestionará. La anciana ya no será un obstáculo. La sangre pareció helárseme en las venas. La anciana. Así se refería Mateo a mí cuando creía que nadie lo escuchaba. La idea de que mi yerno y mi propia hija estuvieran conspirando para despojarme de mis bienes era devastadora, pero había algo más en las palabras de Lucía, algo que no estaba expresando del todo. Hay más, ¿verdad,
Lucía. Ella asintió lentamente y una lágrima rodó por su mejilla. Doña Cecilia, creo que querían hacerle daño. Sentí que el mundo se desplomaba sobre mí. Escuché a Mateo hablar de un accidente. Dijo que sería fácil hacer parecer que usted se resbaló por las escaleras después de beber vino en la cena. La cafetería comenzó a girar a mi alrededor. Mi propia hija, contemplando mi muerte. No podía ser. Era demasiado inimaginable. Sofía nunca aceptaría algo así, dije, más para mí que para Lucía. Sofía ya no es la misma, doña Cecilia, respondió ella con profunda tristeza. Él la manipula. Hace todo lo que él le indica, es como si estuviera bajo un hechizo. Me quedé en silencio, tratando de asimilar todo aquello. Una parte de mí quería negarlo, decir que era imposible, pero otra parte sabía que Lucía no tenía ningún motivo para inventar algo tan espantoso. ¿Por qué me estás diciendo esto, Lucía?, pregunté. ¿Por qué arriesgarte de esta manera? Ella me miró a los ojos, llena de una determinación feroz. Porque Sofía era una buena joven antes de conocerlo. Yo la vi crecer, lo recuerda. Trabajé con ustedes desde que ella tenía 11 años. Su voz se quebró. Y porque mi hermana falleció a manos de un hombre como el señor Mateo, alguien que lo controlaba todo, que la aisló de todos, que le hizo creer que el mundo era un lugar horrible y que solo él podía resguardarla. Sentí un nudo en la garganta. Lucía estaba arriesgando su empleo, quizás incluso su integridad, para advertirme. ¿Tienes pruebas de algo? Algo que pueda ayudarnos. Ella asintió y sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolso. He grabado algunas conversaciones y tomé fotografías de documentos que encontré en su oficina. Están preparando todo para después del jueves. Testamentos, transferencias, todo. Tomé la grabadora con manos temblorosas. Lucía, ¿te das cuenta de que esto es peligroso? Tenemos que ir a las autoridades, dije, pero ella pareció alarmarse al escucharlo. Todavía no. El señor Mateo tiene contactos en la policía. Siempre presume de lo fácil que es hacer que las cosas se desvanezcan cuando conoces a la gente indicada. Entonces, ¿qué podemos hacer?, pregunté. Lucía se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Primero, usted necesita protegerse. No puede regresar a su apartamento. Ellos saben dónde vive. Conocen su rutina. Necesitamos que se quede en un lugar seguro mientras reunimos más información. ¿Y Sofía? No podemos simplemente dejarla con él. Yo la vigilaré, doña Cecilia. Si él intenta algo. No terminó la frase, pero vi la profunda preocupación en sus ojos. Por ahora, lo primordial es mantenerla a usted fuera de peligro. Miré por la ventana de la cafetería hacia la gente que pasaba, ajena por completo al terror que estaba viviendo, como podía simplemente desaparecer, abandonar mi vida, mi hogar. Mi trabajo en la modesta cafetería literaria que dirigía en Morelia, aunque residía en Puebla y viajaba ocasionalmente para atenderla, y, sobre todo, cómo podía dejar atrás a Sofía. Incluso si estaba implicada en algo tan terrible contra mí. Tengo una prima que vive en una zona rural, dijo Lucía. Cerca de Jalapa, en las afueras de Veracruz. Podemos decir que fue a visitarla. Nadie la buscará allí. La idea de huir, de esconderme, era casi tan aterradora como las revelaciones que acababa de escuchar. ¿Y si intento hablar con Sofía a solas, sin Mateo? Tal vez ella, no, doña Cecilia, me interrumpió Lucía con una voz firme y cargada de urgencia. Él no la deja sola ni un instante. Sería demasiado riesgoso para ambas. Por ahora, lo más importante es que usted esté a salvo. Solo entonces podremos pensar cómo ayudarla a ella. Usted no lo comprende. Ella no la elegirá a usted. Él tiene ahora un dominio total sobre ella. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puño. La verdad que no había querido afrontar. Ya había perdido a mi hija. No cuando dejó de hablarme hace 18 meses, sino mucho antes, cuando ese hombre entró en nuestras vidas y comenzó a tejer su tela de manipulación. Está bien, iré a casa de tu prima, decidí finalmente. Pero no para esconderme, sino para pensar, para idear cómo vamos a rescatar a Sofía. Lucía asintió, visiblemente aliviada. Es lo más sensato, doña Cecilia. Yo me quedaré vigilando aquí y la mantendré informada.
Vamos a sacar a Sofía de esto. Cuando salimos de la cafetería, el mundo se sentía diferente, más amenazante. El sol del mediodía ya no parecía cálido y los rostros de las personas a mi alrededor lucían como máscaras que ocultaban intenciones desconocidas. Estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía, huyendo de un peligro que provenía de la persona a quien más había amado en el mundo. Miré a Lucía una última vez antes de separarnos. Cuídate. Y cuida de mi hija. Por supuesto, doña Cecilia, susurró ella. Caminé hacia mi auto, sintiendo el peso del dispositivo de grabación en el bolsillo de mi chaqueta. Aquel pequeño objeto contenía la verdad que podría desmoronar a mi familia para siempre, pero también podría ser la clave para rescatar a mi hija de un monstruo que la estaba devorando desde adentro. La casa de la prima de Lucía se encontraba en un pueblo pequeño, a unas 3 horas de la ciudad, cerca de Jalapa, en el estado de Veracruz. Era un lugar humilde, con caminos de terracería y habitantes que aún dejaban las puertas de sus hogares sin cerradura por las noches. Beatriz, una mujer de más de 70 años, me recibió como si fuéramos antiguas conocidas, haciendo muy pocas preguntas cuando Lucía le explicó de manera vaga que yo necesitaba un refugio por algunas semanas. Cualquier amiga de Lucía es amiga mía, dijo, guiándome hacia la habitación del fondo de la vivienda, que tenía una cama de hierro y cortinas con estampado floral que me recordaron a la casa de mi propia abuela. Quédese el tiempo que requiera. Esa primera noche, sentada en el porche bajo un cielo estrellado que jamás se ve en la urbe, intenté poner mis pensamientos en orden. Escuché las grabaciones que Lucía me había entregado y examiné detenidamente las fotografías de los documentos. Cada evidencia resultaba más inquietante que la anterior. Mateo había elaborado meticulosamente un plan para apoderarse no solo de las acciones que pertenecían a Sofía, sino también de propiedades que estaban registradas a mi nombre. Había un testamento falsificado con mi supuesta firma, dejando todo a Sofía en caso de mi fallecimiento, así como otros documentos, transferencias, poderes notariales, todos con imitaciones de mi rúbrica. Solo aguardando las fechas apropiadas para ser presentados, pero el segmento más desgarrador fue escuchar la voz de mi propia hija en esas grabaciones. Una voz que apenas reconocía, asintiendo de manera mecánica a lo que Mateo afirmaba, repitiendo frases ensayadas sobre cómo yo siempre la había dominado, como nunca la había respaldado, como yo merecía quedar en la soledad. Era como oír las palabras de él emergiendo de su boca, como si él fuera un ventrílocuo y ella su títere. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono con la intención de llamar a Alberto, mi abogado y amigo de toda la vida. Pero vacilé. ¿Y si Mateo estaba rastreando mis comunicaciones? ¿Y si descubría mi paradero? Decidí ser más cautelosa. Usé el teléfono fijo de la casa de Beatriz, llamando desde un número que Mateo no conocía. Cecilia, respondió Alberto, su voz cargada de sorpresa. ¿Dónde estás? He intentado contactarte varias veces por tu móvil. Necesitaba alejarme de la ciudad por unos días, respondí de manera vaga. Alberto, necesito tu ayuda, pero debe manejarse con la máxima discreción. Le expliqué la situación de la forma más concisa posible, evitando entrar en demasiados detalles por teléfono. Alberto escuchó en silencio, formulando de vez en cuando preguntas precisas. Esto es grave, Cecilia, dijo finalmente. Si cuentas con las pruebas que mencionas, debemos acudir a las autoridades de inmediato. Todavía no, respondí, recordando la advertencia de Lucía. Mateo tiene contactos. Tenemos que ser estratégicos. Entonces, ¿qué sugieres? Necesito pruebas más contundentes, algo que no pueda ser ignorado ni encubierto. Alberto guardó silencio por unos segundos. Tengo un contacto en agencias federales, alguien que está fuera del ámbito local. Puedo consultar con él sin revelar nombres por ahora. Hazlo, acepté. Mientras tanto, necesito que tú hagas algo por mí. Ve a mi apartamento y busca una carpeta azul en la parte trasera de mi armario. Ahí hay documentos cruciales. La llave de repuesto sigue en el mismo escondite. Sí, está con la señora Fernández, en el apartamento 303. En los días siguientes, me adapté a una rutina en la casa de Beatriz. Durante el día ayudaba con tareas domésticas para mantener mi mente ocupada. Por las noches, revisaba las pruebas, tomaba notas, unía cada pieza. Lucía me enviaba mensajes breves desde un teléfono de prepago, manteniéndome informada sobre lo que acontecía en aquella casa. Mateo está nervioso. Pregunta por usted. Sofía parece desconcertada. Escuché una discusión.
Él hace llamadas extrañas. Menciona un plan alternativo. Cada mensaje aumentaba mi ansiedad. ¿Qué significaba ese plan alternativo? ¿Y cómo estaba reaccionando Sofía a mi ausencia? Una parte de mí anhelaba volver corriendo, enfrentarlos, exigir explicaciones, pero otra parte, más fría, sabía que hacerlo sería un acto de imprudencia. Si realmente estaban planeando algo irreversible, aparecer sin una estrategia solo precipitaría los acontecimientos. Al cuarto día, Alberto me llamó. Logré hablar con mi contacto en las agencias federales. Está interesado en el caso, pero necesita más detalles específicos. Y Cecilia, fui a tu apartamento. El tono de su voz me puso inmediatamente en alerta. ¿Qué sucedió? Alguien estuvo allí. Todo estaba en completo desorden. La carpeta azul, no pude hallarla. La sangre pareció congelárseme en las venas. Esa carpeta contenía los documentos originales de las propiedades, las acciones, testamentos legítimos. Era mi salvaguarda en caso de que algo me ocurriera. Van un paso adelante, murmuré. ¿Hay algo más? Continuó Alberto. Hay una investigación en tu contra. ¿Qué? ¿Qué clase de investigación? Parece que alguien denunció irregularidades en la cafetería de libros. Evasión fiscal, blanqueo de capitales. Es completamente absurdo, pero el proceso ya se inició. La estrategia de Mateo se volvía diáfana. Si yo reaparecía, sería para enfrentar cargos penales, un escándalo público que haría muchísimo más sencillo despojarme de todo lo que había construido. ¿Y Sofía? ¿Lograste contactarla? Pregunté. Alberto suspiró al otro lado de la línea. Lo intenté. No responde a mis llamadas. Fui a su domicilio y el vigilante no me permitió el acceso. Dijo que no estaba recibiendo visitas. La situación se deterioraba más rápido de lo que jamás pude imaginar. No solo intentaban borrar mi huella financiera, sino también mi reputación. Era una trampa perfecta. Si permanecía oculta, lo perdería todo. Si reaparecía, me esperaría la cárcel. Tenemos que actuar más rápido, afirmé con determinación. Tu contacto en las agencias federales puede iniciar una investigación sin alertar a la policía local. Tal vez, pero necesitaría pruebas muy concretas para justificarlo. Tengo grabaciones. Fotografías de documentos. Es suficiente para comenzar. Es posible. Voy a consultarlo. Cuando colgué, me di cuenta de que Beatriz estaba en la entrada de la cocina, observándome con una expresión de profunda preocupación. Son dificultades serias, ¿verdad?, preguntó, sentándose conmigo a la mesa. Asentí, evitando ahondar en los detalles. Ella tomó mis manos entre las suyas, marcadas por el paso del tiempo y el trabajo arduo. ¿Sabes, querida? Cuando yo era joven, mi marido me maltrataba cada día por cualquier motivo. Yo creía que me lo merecía. Así funcionaban las cosas entonces, hasta que un día agredió a nuestro hijo. Fue en ese instante cuando comprendí que no se trataba de mí, se trataba de él, del dominio que anhelaba ejercer sobre nosotros. La miré, sorprendida por aquella revelación tan repentina. Lo que intento decir, continuó ella, es que a veces necesitamos presenciar cómo hieren a alguien a quien amamos para darnos cuenta de que nosotros también estamos siendo heridos. Tu hija está en peligro, ¿verdad?, preguntó, con una perspicacia que me conmovió. Sí, admití, casi en un susurro. Pero ella no lo percibe, porque él no se lo permite. Así es como operan, dijo Beatriz, con una calidez que solo podía provenir de la experiencia. Aíslan, controlan, hacen que la persona dude de su propio criterio. Y cuando al final logras abrir los ojos, a menudo ya es demasiado tarde. ¿Y cómo lograste escapar tú?, pregunté. El rostro de Beatriz se iluminó con una sonrisa teñida de melancolía. No escapé. Él falleció. Le sobrevino un infarto en medio de uno de sus arrebatos de furia. Dios tiene un peculiar sentido de la justicia, ¿no te parece? Se levantó lentamente, arreglándose el delantal. Pero tú aún tienes la oportunidad de rescatar a tu hija, y de salvarte a ti misma. Cuando se alejó, me quedé reflexionando sobre sus palabras. Tal vez Beatriz tenía razón. Quizás la verdadera grieta nunca había existido entre Sofía y yo. Era Mateo quien había acabado esa división, alimentándola con engaños y manipulación. Y si mi hija repetía aquellas frases terribles sobre mí,
No era porque en verdad las creyera, sino porque él la había programado para pronunciarlas. Esa noche recibí un mensaje de Lucía que transformó por completo la situación. Está planeando llevársela. Lo escuché hablar de una propiedad en el extranjero. Dijo, nunca más volverán a encontrarse. ¿Llevársela? ¿A dónde? ¿Con qué propósito? Las preguntas giraban en mi mente sin descanso. Si Mateo conseguía sacar a Sofía del país, realmente podría perderla para siempre. Y si ya había logrado deformarla tanto en solo 2 años, ¿qué sería de ella cuando la tuviera completamente aislada, sin nadie que cuestionara sus acciones? No podía esperar ni un momento más. No podía confiar en que los mecanismos legales actuaran con suficiente celeridad. Mi hija enfrentaba un peligro inminente, aunque ella misma no fuera consciente de ello. Tenía que rescatarla de las garras de Mateo antes de que fuera irreversible. Tomé mi teléfono y marqué el número de Alberto. Cambio de planes. Cambio de estrategia, dije en cuanto respondió. No vamos a esperar por una investigación formal. Tenemos que actuar ahora. ¿Qué tienes en mente? Vamos a extraerla de allí, respondí, sorprendida por la firmeza que emanaba de mi propia voz. Vamos a sacar a mi hija de esa casa, y tú me vas a asistir. Los siguientes 2 días los invertimos diseñando un plan que, en cualquier otra circunstancia, habría considerado una locura. Pero nada había sido normal desde hacía mucho, mucho tiempo. Alberto, aunque inicialmente renuente, terminó por aceptar que no podíamos esperar los engranajes del sistema legal, especialmente ante la amenaza inminente de Mateo de llevarse a Sofía del país. Comprendes que esto podría salir terriblemente mal, de muchas maneras, ¿verdad? Me advirtió durante una de nuestras comunicaciones desde el teléfono de prepago que Beatriz me había facilitado. Lo comprendo, respondí. Pero permanecer con los brazos cruzados mientras mi hija desaparece para siempre sería una consecuencia infinitamente peor. Alberto poseía contactos valiosos. Uno de ellos era Javier, un ex policía que ahora ejercía como investigador privado en Veracruz. Otra era Laura, una psicóloga especializada en víctimas de relaciones de control y abuso. Ambos accedieron a colaborar, más por la amistad que los unía a Alberto que por una convicción absoluta en mi relato. Pero eso carecía de importancia. Lo que yo necesitaba en ese momento eran profesionales competentes, no fe ciega. El plan era, en teoría, sencillo. Necesitábamos generar una situación en la que Sofía estuviera sola, sin la presencia constante de Mateo. Un lapso de tiempo suficiente para poder hablar con ella. Y en esto, Lucía sería fundamental. Ella nos alertaría cuando Mateo abandonara la vivienda, preferiblemente por varias horas, y entonces actuaríamos. ¿Y si ella se niega a irse contigo?, preguntó Javier durante nuestra reunión en un modesto restaurante a las afueras de Veracruz. No es necesario que desee hacerlo, explicó Laura. En casos de manipulación psicológica profunda, la persona afectada rara vez reconoce su realidad. Nuestra labor es crear una interrupción significativa en el control, para permitirle un espacio, aunque sea breve, de pensamiento autónomo. ¿Y si él regresa mientras estamos dentro?, pregunté, sintiendo un escalofrío con solo imaginarlo. Yo estaré preparado, respondió Javier, sin ofrecer más precisiones, pero su tono sereno me infundió la certeza de que sabía cómo tratar con individuos como Mateo. La oportunidad llegó 3 días después. Lucía me envió un mensaje a las 9 de la mañana. Parte hoy hacia una reunión de negocios en el extranjero. Su vuelo sale a las 11. Regresa hasta el anochecer. Ella estará sola. Mi corazón comenzó a latir con fuerza desbocada. Era el momento definitivo, ahora o nunca. Me reuní con Alberto, Javier y Laura en el punto acordado, una estación de servicio a 10 minutos del domicilio de Sofía. Alberto lucía nervioso, consultando su reloj de manera constante. Javier permanecía en calma, casi impasible, como si estuviéramos allí para una simple tertulia. Laura repasaba sus apuntes, preparándose minuciosamente para su intervención como especialista. Recuerden, dijo Laura, su voz era un oasis de serenidad. Es muy probable que oponga resistencia. Podría gritar, llorar, acusarnos de estar conspirando contra ella. Es una reacción esperada. Lo crucial es mantener la compostura y proyectar certeza. A las 3 en punto recibimos la confirmación de Lucía. Él ya partió y su avión despegó. Esa era nuestra señal. El recorrido hasta la casa de Sofía transcurrió en un silencio denso y cargado. Cada uno parecía inmerso en sus propios pensamientos.
Yo intentaba imaginar cómo sería volver a ver a mi hija después de tanto tiempo, y en circunstancias tan extremas, al llegar a la urbanización privada, Javier, vestido con un uniforme de repartidor y portando un paquete ficticio, consiguió que el vigilante abriera el portón sin formular preguntas. Una vez dentro, avanzamos lentamente hacia la vivienda. Lucía nos aguardaba en el patio trasero, fuera del alcance visual de los vecinos. Está en la sala, informó, con una nerviosidad palpable en su voz. Está viendo la televisión. Allí, en el sofá de lino beige que ella misma había elegido años atrás, encontré a Sofía. La postura era rígida, las manos descansando inertes sobre su regazo, como si esperara una orden para moverse. Sus ojos, que en otro tiempo destellaban con la curiosidad vivaz de la niña y la determinación ardiente de la joven, ahora eran dos pozos de un azul deslavado, vidriosos y fijos en la pantalla muda de la televisión. No hubo un destello de reconocimiento cuando crucé su campo de visión, solo un lento parpadeo, como si mi imagen fuera un fantasma inconsistente que su mente no podía procesar. Cuando di un paso y pronuncié su nombre, su cuerpo entero se estremeció. El pánico no estalló en gritos, sino que se desplegó como una ola fría, una retirada hacia el respaldo del sofá, los dedos aferrándose a la tela, los labios formando un no silencioso. Mamá, logró decir al fin, pero la sílaba salió quebrada, rasposa, una palabra prestada de un guión que le habían obligado a memorizar. Sin perder un segundo, Laura se interpuso con la serenidad de un médico en quirófano. Se arrodilló a una distancia segura, estableciendo contacto visual sin invadir. Su voz era baja, melódica, una corriente constante contra el muro de confusión de Sofía. No hablaba de rescate ni de traiciones, hablaba de seguridad, de opciones, de un descanso lejos del ruido. Utilizaba las frases que Lucía, desde su observación clandestina, había identificado como grietas en la armadura de Mateo, referencias a su perro de la infancia, a la canción que tarareaba mientras estudiaba. Pequeños fragmentos del yo que existía antes de la tormenta. Mientras, Javier realizaba un barrido rápido y silencioso por la planta baja, asegurando puertas y desactivando discretamente el sistema de alarmas internas que Lucía le había descrito. Su presencia era la de un muro, sólida y tranquilizadora. En el patio trasero, Lucía fingía podar un rosal, sus ojos escudriñando la calle, una centinela contra cualquier retorno imprevisto. En el coche estacionado a media cuadra, Alberto tenía el teléfono en una mano y el volante en la otra, cada músculo tenso, preparado para dar la señal de abortar la misión o de partir en una huida acelerada. No hubo fuerza, ni drama explosivo. Fue un desarme minucioso y doloroso. Cada palabra de Laura era una herramienta precisa para aflojar un tornillo mental, cada minuto de silencio seguro era un espacio para que el antiguo instinto de Sofía respirara. Yo permanecí en el umbral, un faro estático, dejando que Laura, la profesional, hiciera el delicado trabajo de desenganchar los cables de la bomba. Las lágrimas que finalmente rodaron por las mejillas de Sofía no fueron de alegría, sino de un agotamiento profundo y una confusión abismal. Cuando por fin asintió, no para abrazarme, sino para permitir que la ayudara a ponerse de pie, supe que no estábamos recuperando a la hija que había perdido. Estábamos evacuando a una superviviente de un campo de batalla invisible. El viaje de regreso a la casa de Beatriz, envuelta en una manta en el asiento trasero del coche, sería el primer paso de un camino infinitamente más largo, el de desaprender el miedo y recordar cómo ser libre. La carrera contra el reloj había terminado. La lucha por su alma, sin embargo, acababa de comenzar.